Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo espero que bien, y espero estés preparado para una historia muy triste de un personaje muy importante dentro de la obra. Hoy vengo a contar la historia de Kuma, y qué es lo que veremos en el anime durante el próximo mes. Esta es sin duda alguna, una de las mejores historias de todo One Piece, y también una de las más tristes. Eiichiro Oda lleva cocinando a este personaje desde Thriller Bark, allá por el capítulo 474 en el anime, y actualmente estamos en el capítulo 1129, más de 600 capítulos, pero incluso lo vemos desde antes, en el arco de Haya. Por su peso y significado este tema necesitaba un video especial. Probablemente este sea mi primer video narrando una historia de One Piece. Solo contaré en resumen, las cosas que ocurrieron, los detalles más importantes, el por qué es una de las historias favoritas de la gente que leyó el manga, y el por qué tantas personas estaban esperando con ansias poder ver adaptado este flashback al anime. Sin más dilación, comencemos. La historia da inicio mostrándonos a Kuma al nacer. Su padre y su madre están muy contentos por su llegada a este mundo. El padre, cuyo nombre es Clark, un poco preocupado, pide al doctor que oculte su rasgo sanguíneo, ya que el gobierno podría ir tras él y su hijo, debido a que ellos son de una raza que el gobierno persigue y considera especial. Algunos años después, la familia de Kuma es capturada por agentes del gobierno, incluido el mismo Kuma de niño, y también la madre, quien no comparte este rasgo y es una humana. Por si se lo preguntaban hasta el momento, no conocemos el nombre de la madre. Los tres son llevados para ser esclavos de los Tenryubitos. Si me preguntan, lo de estos personajes es algo totalmente despreciable. Ya sabemos que los Tenryubitos son desalmados y todo lo que son capaces de cometer. Kuma. Su padre y su madre son separados, para ser dados a diferentes Tenryubitos, o eso es de suponer, ya que nos muestran únicamente al dragón celestial a cargo de Kuma. 5 años después, cuando Kuma y su padre están en un mismo sitio donde están varios esclavos, este último le cuenta que su madre está en el más allá y que, probablemente esté mejor en el cielo, rompiendo así el corazón de Kuma, quien apenas es un niño. En otro momento, el padre de Kuma intenta darle esperanzas a su hijo de que será salvado por el dios del sol Nika, pero es asesinado por un Tenryubito solo por el mero hecho de hacer algo de ruido. Kuma se queda completamente solo, y vive con la esperanza de escapar, y de que el dios de la liberación lo vendría a liberar. Un día ocurrió un suceso. Resulta que cada 3 años, los Tenryubitos realizan una cacería de personas para medir sus habilidades. Este año escogieron un lugar llamado God Valley, o el Valle de Dios, para cazar a sus nativos, y además también incluir como presas a los esclavos problemáticos y a criminales. El que es el favorito a ganar en la competencia de esta ocasión, es un hombre llamado Figarland Garling, que es miembro de los Caballeros Sagrados, quien asesina al rey del lugar antes de que dé comienzo el juego, por lo cual empezará el evento con menos de 10.000 puntos. Figarland dice que le parece más interesante empezar con ese handicap en contra. Kuma es una de estas personas que debe ser cazada. De hecho, intenta huir, pero es capturado por sus propios compañeros, ya que son un grupo de 10 esclavos y si uno de ellos escapa, acabarán con la vida de los otros 9. No obstante, en medio de tan horrible lugar conocería a 2 increíbles personas que le preguntaron si es que elige vivir. Porque ellos sí. Eran los esclavos Emporio y Ivankov y Ginny. Estas 2 personas que Kuma conoce en medio del infierno serían importantes en el futuro de nuestro protagonista. Ivankov y Ginny cuentan que tienen un plan, una forma de escapar del lugar antes de las 3 semanas que dura la cacería. Ellos cuentan que aunque sobrevivan las 3 semanas, no les perdonaría la vida. Era todo una mentira, para que las presas tuvieran esperanzas, y así poder tener una cacería más emocionante. Su plan era robar las frutas del diablo, que iban a ser premios para el ganador o ganadores de dicho evento. Esta información la consiguió Ginny, quien además de ser capaz de interceptar llamadas estuvo filtrando información al exterior, de lo que estaba ocurriendo en esta isla. Oportunidad que podría provocar que hayan visitantes inesperados en el evento. Y así lo hicieron. Lograron tomar 2 frutas, pero solo pudieron consumir una, la Nikyu Nikyu no Mi, la cual es comida por Kuma, obteniendo así los poderes para poder escapar de la isla. La otra fruta que ellos habían obtenido era una fruta que también conocíamos, la Urobo no Mi modelo dragón, fruta la cual en el futuro terminaría teniendo Hokkaido, y que fue robada por Big Mom Ivankov justo antes de que se la fuera a comer.
En un momento dado, Saturno del Gorosei lo ataca por la espalda, y le dice a Kuma, que él ha nacido para ser esclavo, que por su raza así lo quiso la historia. Kuma estando en el suelo le dice, que no puede entender cómo alguien nace siendo más o menos importante. Por tal razón no tiene sentido nacer siendo esclavo, y le dice, que si tuviera algo de poder de seguro sería alguien como Nika, y ayudaría a la gente que lo necesite, que quiere salvar a tanta gente como sea posible. No nos muestran lo que ocurre después de esa escena, pero nos enteramos que, usando el poder de la Nikki no Mi, Kuma logra salvar a más de 500 personas que estaban en esa isla para ser cazados. Los hechos que ocurrieron ese día en aquella isla quedarían borrados de las sombras de la historia. Ya a salvo, Kuma se lamenta por las personas que no pudo salvar, y se pone a orar. Sus amigos Ivankov y Ginny le dicen que no se culpe, ya que él había logrado salvar a 500 personas. En sus manos Kuma tenía almohadillas como las almohadillas de pata de un oso, que aparecieron al él consumir la fruta del diablo. Ivankov llama a estas manos, las manos de la liberación. Ellos están en una iglesia que es la casa de Kuma. Después de eso Ivankov se despide, dice que se va al mar a disfrutar de la libertad. Kuma le dice que no olvidará su rostro jamás. Ginny piensa lo mismo, ella se quedará a vivir junto a Kuma. Ellos dos trabajan cortando leña y vendiéndola para conseguir comida. Kuma y Ginny después de comer hasta cansarse, se ponen a llorar de felicidad, disfrutando de una paz llena de esperanza. Cuando pasaron 8 años después del incidente de God Valley, Kuma se convirtió en pastor o sacerdote, y curaba a los ancianos de sus dolores usando el poder de su fruta, con la cual expulsa el dolor del cuerpo de los ancianos, dolor el cual tenía que ser consumido por alguien luego de ser expulsado, para evitar que regresase a su dueño. Kuma absorbía todo ese dolor, era su forma de ayudar a las personas, que estaban viviendo bajo la presión de un reino tirano, teniendo que pagar el tributo celestial. Un día, debido a que el rey estaba secuestrando y encerrando a gente del pueblo, Kuma es encarcelado al intentar luchar para liberar a esas personas. Después también encarcelaron a Ginny y a sus amigos del pueblo ya que lucharon para liberar a Kuma. A pesar de las dificultades se tenían los unos a los otros. Sin embargo al reino llegó un grupo de personas, para expulsar a Rey y liberar a Kuma y Ginny. Cuando aparecieron delante de Kuma dijo que venían por él y que lucharían para cambiar el mundo juntos. Era su amigo Emporio Ivankov y junto a él, estaba el hombre llamado Dragón. Kuma y Ginny se unieron a las filas de este grupo, que con el tiempo terminaría ganando fama debido a sus participaciones en revoluciones ayudando a la gente común a derrocar a sus reyes tiranos, enseñándoles a usar armas y a luchar, ganándose así este grupo su fama como el ejército revolucionario, liderados por Monkey D. Dragon, quien fue un marino que abandonó su puesto debido a que no encontró justicia en donde estaba. Ginny se convirtió en la comandante revolucionaria del este, y estaría feliz de poder ver a Kuma cuando sus facciones se reunieran. Sin embargo el destino tenía planes muy distintos para nuestros queridos personajes. Un día, inesperadamente, Ginny fue secuestrada por un tenryubito. No sabemos exactamente los detalles pero parece ser que fue un ataque sorpresa. Se la terminaron llevando ya que el dragón celestial había puesto su interés en ella. Kuma seguía luchando junto al ejército revolucionario y no podía olvidar ese día. Luchaba ferozmente con la rabia que sentía. Probablemente no fue a buscarla ya que estaban con las manos ocupadas en una guerra para liberar a un reino de su monarca. 2 años después, el ejército revolucionario recibió la llamada de Ginny, quien contó que los tenryubitos la echaron debido a que contrajo una enfermedad. Ella llamaba desde la isla donde antes vivía junto a Kuma. Ella dijo que se encontraba a puertas de la muerte y que esa llamada tendría que ser su despedida, pero Kuma salió inmediatamente usando su fruta para transportarse al reino de Sorbet y poder encontrarla a tiempo. Por lo que no pudo escuchar las últimas palabras que ella dijo antes de colgar la llamada. Ella le dijo, Kuma, solo quiero que sepas, yo te amo, por siempre y siempre te amaré. Al llegar al lugar, Kuma encontró a Ginny muerta. Su cuerpo estaba cubierto por una especie de piedras azules. Era una rara enfermedad que al parecer propagaba las piedras con la luz natural del sol y la luna. Junto a ella estaba una niña, por quien Ginny sacrificó su cuerpo para poder cruzar el mar y llegar hasta ahí. Kuma jura que protegerá a la niña por el resto de su vida. La niña creció en la iglesia, Kuma cuidaba de ella, las ancianas le indicaban a Kuma la manera correcta de cuidarla, incluso le dijeron que su cama debía tener forma de jaula, para que no corriera el peligro de ser aplastada.
Un día cuando los hombres del pueblo lo visitaron, vieron que Kuma había tapado todas las ventanas de la iglesia, y pidió que cierren la puerta. Kuma mostró que en la mejilla de Bonney había una piedrecilla. Bonney había heredado la enfermedad de su madre, hizo a muchos médicos revisar a Bonney hasta que llegó al nombre de dicha enfermedad, Sapphire Scales, escamas de zafiro. Era una enfermedad que al parecer no tenía cura, y aunque protegieran a la niña de la luz natural, solo era cuestión de tiempo para que la enfermedad se expandiera, dándole a Bonney solo 5 años más de vida. Todo se terminaría para Bonney a la edad de 10 años. Debido a esto, Kuma decidió dejar el ejército revolucionario para poder buscar una cura para Bonney. Él dijo no saber si eso era lo correcto, pero que lo haría. Dragon le dice que lo entiende y que es mejor vivir sin arrepentimientos. Un día el antiguo rey tirano de Sorbet regresó y quemó el pueblo de los ancianos. Querían replicar lo que había ocurrido en el reino de Goa con el incendio de Great Terminal, para acabar con la parte de la población que no veían capaces de aportar riqueza suficiente para el tributo celestial. Su pensamiento era, si quieres ser un reino próspero, debías deshacerte de la carga inútil. Kuma fue a derrocar al rey solo, logró hacerlo y dicho incidente pasaría a la historia como la revolución de un solo hombre. Kuma recibió el título de rey ya que el pueblo lo pidió, pero Kuma siguió viviendo en la iglesia, y solo aceptó el título para la tranquilidad de los ancianos. Quien gobernaba realmente era un rey llamado Bulldog. Es aquí donde conocemos a la madre de Bulldog, la anciana Connie. Un día descubren que Bonney tiene el poder de una fruta del diablo. Kuma y los demás se sorprenden al ver que puede modificar su edad, es capaz de convertirse en adulta y también en anciana igual que la anciana Connie. Luego de un tiempo, el rey Becoriel, que era el rey tirano de Sorbet, regresa con buques de guerra, por lo que tiene el apoyo del gobierno mundial. Kuma decidió que no dejaría que pisen el reino, por lo que se puso en marcha, hundió toda la flota y se fue de la isla, dejando a Bonney a cuidado de sus amigos. En esta parte vemos a Kuma visitar los lugares a los que posteriormente enviaría a los Mugiwara durante el arco de Saboldi Park. Kuma visitó tantos lugares buscando una posible cura, sin tener éxito. Luego de eso, se reunió con Monkey D. Dragon, quien le dijo que había un científico de la marina llamado Vegapunk, quien debido a un incidente se estaba mudando. Es un momento donde se encuentra más accesible y tenía seguridad en Dele. Kuma agradeció a Dragon y le dijo que, si la enfermedad de Bonney es curada, volvería a luchar junto a ellos en la Armada Revolucionaria. Kuma regresó junto a Bonney para llevarla al laboratorio del Dr. Vegapunk. Kuma confiaba en el juicio de Dragon. El científico se interesa en la fisionomía del cuerpo de Kuma, y pide revisarlo además de revisar a Bonney. El Dr. Vegapunk le dice que sí, que puede curar la enfermedad de Bonney, gracias a que evitaron que se expanda, cuidándola de la luz natural. Pero que el tratamiento aún no era algo usado en la medicina mundial, y además era muy costoso, y sabiendo que Kuma no tenía dinero, le ofreció curarla a cambio de que dejara clonar su cuerpo para crear soldados pacifistas. A lo cual Kuma acepta. Sin embargo, Vegapunk estaba siendo vigilado. Y Saturno intercedió para imponer condiciones más graves, aprovechándose de que Kuma haría lo que fuera por salvar a su hija. Cosas como, volverse un Shichibukai, para mejorar la imagen del gobierno, modificar su cuerpo para convertirse en máquina, que además renuncie a su conciencia y voluntad, que pierda todos sus recuerdos, y no podrá ver a su hija cuando esté curada para que no escapen. Básicamente dejaría de ser la persona que fue y sería como si de verdad estuviera muerto en vida. Vegapunk protesta sobre las rigurosas condiciones, pero no es escuchado, ni tomado en cuenta. Básicamente Saturno le dice que solo es un científico contratado y su opinión no importa. Kuma está feliz porque él creyó que todo este tiempo llevaba trabajando pensando que no existiría una manera de salvar la vida de Bonney. Así que acepta todas las condiciones y pide que una vez terminado el tratamiento de 6 meses Bonney sea llevada a la iglesia en el reino de Sorbet donde creció, para pasar el año que necesita antes de exponerse a la luz natural y Kuma no se encuentre con ella de nuevo. Con todo esto aceptado comenzaron el tratamiento de Bonney y empezó la modificación del cuerpo de Kuma. Kizaru, Vegapunk, Sentomaru y Bonney convivieron durante 6 meses en el laboratorio de Vegapunk. Después, Bonney fue llevada al reino de Sorbet, en la iglesia donde sería vigilada por agentes del gobierno liderados por una mujer llamada Alpha, donde Kuma se despidió por última vez de Bonney sin ésta saber nada sobre su situación ni el trato con el gobierno. Kuma promete enviar montones de cartas a Bonney.
Y continuó siguiendo las órdenes del gobierno mundial como Shichibukai, y yendo a continuar las modificaciones de su cuerpo, en todo momento escribiendo cartas y enviándolas a Bonei por medio de los Newsco. Lamentablemente todas estas cartas siendo rotas por la gente del gobierno Alpha, quien no entregó nunca ninguna carta a su destinatario. Cuando pasó el tiempo en que Bonei ya podía exponerse a la luz del sol, junto a la anciana Konei, planearon su fuga para zarpar al mar en busca de su padre Kuma, ya que era muy extraño que Kuma no enviara ninguna carta en todo ese tiempo. Además de eso, en la cantina del pueblo habían escuchado mientras estaban ebrios que sus vigilantes eran agentes del gobierno y que la enfermedad de Bonei ya estaba completamente curada. La anciana Konei preparó a una tripulación con los pescadores que en sus palabras, no eran pescadores corrientes y serían una gran tripulación. Así con un plan simple de modificar su edad para parecerse a la anciana Konei, habilidad la cual habían mantenido oculta de ellos, y salir del lugar poniéndose la anciana en lugar de Bonei, pero apenas dando tiempo para que Bonei llegue al barco debido a la falta del parecido. Cuando Alpha se lanzó al ataque, Bonei usó el poder de su fruta, la cual es distorsión del futuro, para lanzar un golpe gigante como del GR3 contra Alpha, tal como lo haría Mika, el cual posee el cuerpo de Goma, finalmente logrando zarpar junto a sus nuevos nakamas, volviéndose ella la capitana. Bonei comienza a buscar a su padre, isla tras isla, y son perseguidos por la marina debido a que son piratas. La marina considera a Bonei malvada y peligrosa, ya que por donde pasara dejaba a niños y ancianos heridos, los cuales eran meras manipulaciones de edad de Bonei. Kuma sabe de ella, pero no puede verla bajo ningún motivo, no esperaba que se volviera una pirata, y se pregunta si lo hizo para encontrarlo. Bonei se pone una argolla o un piercing en el rostro justo donde tenía sus piedras azules antes, pensando que así Kuma podría reconocerla, y ya solo le restaba ganar fama para llamar la atención de su padre y que él venga por ella. Después vemos la perspectiva de Kuma cuando fue a Thriller Bark y puso a prueba a los Mugiwara, viendo como el hijo de dragón tenía unos nakama muy leales tal como esperaba de él. Después lo vemos ser llamado para participar en la guerra de Marineford como un Shichibukai, donde se llevaría a cabo la ejecución del pirata Portgas the Ace. Pero antes de dicho evento, ocurre algo sin precedentes en el archipiélago Shabaoi, donde se encontraba también Bonei, a quien ve a lo lejos preguntándose si sería la última vez que podría verla, así como ella. Los demás miembros de la peor generación se encontraban en ese archipiélago. Se enteran que un pirata golpeó a un dragón celestial y estaban cerca al cuartel general de la marina, por lo que dicha acción era un suicidio más que otra cosa. Kuma se preguntaba quién haría tal acción, y se encuentra con la sorpresa de que fueron los sombrero de paja, concretamente Luffy, quien lo hizo para defender a un Gyojin. Luffy hizo algo que no sucedía hace cientos de años. Kuma realmente cree que Mugiwara es como Nika, y que salvará al mundo algún día. Por eso, cuando el almirante Kizaru está por acabar con ellos, decide enviarlos con el poder de su fruta a lugares lejanos que él conocía. En su mente mientras hace esto, pide perdón a Ivankov y Dragón por desaparecer sin decir ninguna palabra. También dice que el futuro de Bonei y del joven Mugiwara serán la huella silenciosa que dejará como prueba de que él estuvo en este mundo. Al estar a punto de enviar a Luffy, el capitán de los Mugiwara, a otro lugar, piensa que solo le está mostrando el nivel que encontrará en el nuevo mundo, que ninguno de ellos está listo para entrar ahí, todavía no es el momento, pero que algún día Luffy será el salvador del mundo. Ya estando en la última fase de modificación de Kuma, vemos como Vegapunk intenta mediar para que Kuma pueda conservar una pequeña parte de su conciencia, pero es inútil ante las exigencias de Saturno del Gorosei, quien se dice ser también un hombre de ciencia. Cuando Vegapunk está por borrar la conciencia de Kuma, este le pide como favor que sea programado para cuidar el barco de los Mugiwara, hasta que uno de ellos regrese a ese lugar. También deja una copia de sus recuerdos para que Vegapunk pueda estudiarlos y usarlos en su investigación. Vegapunk, estando listo para realizar el procedimiento de borrado de conciencia y recuerdos, dice que lo tomará como un procedimiento normal, ya que es un científico después de todo. Pero su rostro muestra que está afligido. Teniendo una última conversación con Vegapunk, Kuma se pregunta si hasta ahí llega su vida, y a cuántas personas le habrá causado problemas. Diálogo. Vegapunk, no digas eso. La vida misma es un problema. Eso es el significado de vivir. En sus últimos momentos Kuma ve cómo fue su vida en este mundo.
Mientras corría, dejando todo atrás, se mira a él de niño corriendo, viendo a Ivankov de niño, llamándolo Kuma, y a sus dos padres, llamándolo ya en su nacimiento, Kuma, ve a Ginny de pequeña también llamándolo Kumachi, como solía hacer, después él corriendo a sus 17 años cuando era pastor, viendo a Dragon y a sus amigos del pueblo llamarlo Kuma, luego ve a Ginny de adulta llamándolo Kumachi, y a él corriendo dejándose el aliento con el traje de cuando era parte del ejército revolucionario. Después ve a Bonnie cuando lo llamó por primera vez, papá, y por último, él corriendo con el traje del pacifista, con el que nosotros, lo conocimos y ve a Vegapunk diciendo, puedo curarla, Kuma diciendo, me alegro, muchas gracias. Diálogo. Vegapunk. Tú no causaste problemas a nadie, pero una vez que mueras causarás dolor a todos los que te aman. Escucha Kuma, tú eres un héroe, no solo para Bonnie, lo eres para todos. Kuma. Muchas gracias, ¿lo dices en serio Vegapunk? Vegapunk. Sí. Muy en serio. Y baja la palanca para borrar la conciencia de Kuma. Kuma, tendrás mi agradecimiento eterno por salvar a Bonnie. Todos en el laboratorio junto a Sentomaru están cabizbajos, despidiendo a Kuma. Vegapunk no puede aguantar la situación y llorando cae sobre sus rodillas, sin soltar la palanca que acababa de bajar. Diálogo. Kuma, gracias por todo. Cuando veas a Bonnie, ¿podrías decirle algo por mí? Feliz 10º cumpleaños. Recibiendo este mensaje por medio de los recuerdos dejados por su padre, vemos a Bonnie quebrada siendo un mar de lágrimas. Con las palabras del narrador diciendo: hasta el final. Pensó en Bonnie.